agua y las normas ambientales dicen que no se deben de aguas calientes, fuentes de agua, ¿sí? O hay que enfriarla con el tiempo puede formar alta. Entonces estos equipos se utilizan en la industria grande, donde manejan calentamiento de líquido o alguna cosa. En este caso es esto, tenemos un recipiente donde se va a calentar, se va a simular un agua, se va a calentar, ¿sí? A una temperatura, tiene una resistencia para calentarla, tiene una bomba y un rotámetro que podemos fijar el caudal. Entonces, cuando sea la práctica, cuánto caudal de agua, por ejemplo, vamos a bombear. Tiene aquí un sensor de nivel para en caso de que se llegara a quedar sin agua, ¿sí? Entonces cortaría todo el sistema de la bomba, la resistencia y todo, porque para que no se dañe el equipo, por seguridad. El agua es bombeada según el caudal que le colocamos con el rotámetro, y llega a la parte superior y descarga en la torre según el arreglo que tenemos acá, según la altura, ¿sí? Entonces ella tiene una serie y el agua fría hace el agua caliente y hay una corriente de aire aquí suministrada por este ventilador en tiro forzado, o sea, va en sentido contrario al agua que está cayendo. Entonces hay una transferencia de calor, de masa, ¿sí? Todo lo que es sobre las operaciones de difusión y hace que el agua se enfríe. Y el agua fría cae acá, en este caso la vamos a regresar otra vez al recipiente. Entonces hay un software donde vamos a tener captura de datos. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Esta es una interfaz que va comunicándose con los controles que tiene. Entonces, ¿qué controles tenemos? Vamos a tener una temperatura del baño acá, ¿sí? Que estamos mirando, la que se sabe y que la va a mantener. Vamos a tener una temperatura en la parte arriba, ST2, donde nos mide también la temperatura que llega aquí, esta agua que llega aquí. Siempre como hay transporte, va a perder algo de calor. Pero si de pronto si hay calor del ambiente, pues va a agarrar un poquito de calor del ambiente, ¿no? Entonces, y el agua entonces cae, según el caudal que le colocamos en la bomba y en el rotámetro. Vamos a tener entonces, bueno, entonces escoger la torre, en este caso la unidad es la B. Hay otra torre que si quisiéramos usarla, tenemos que desmontar esta y montarla más grande, con más sensores y todo. Y el arreglo más diferente de la forma del arreglo, el relleno de cómo este relleno y todo es un arreglo para que haya el contacto del aire y el agua y haga su proceso de enfriamiento, de difusión y transferencia de calor. Bueno, entonces vamos a tenemos los sensores. Y vamos a iniciar el programa de comunicación con los sensores, el software. Se pone en comunicación cuando veamos aquí que ya está en comunicación. Vamos a tener entonces en este lado los actuadores. Entonces, los sensores son ST1 la temperatura acá, ST2 la temperatura arriba, ST3 va a haber unos sensores aquí que nos van a dar las temperaturas del aire, que es el que se lleva el calor. Sí, entonces hay un sensor de temperatura de bulbo húmedo, ST3 bulbo húmedo. Siempre los sensores de bulbo húmedo deben estar en agua, ¿no? O sea, la termocupla debe estar en agua. Aquí a la entrada del aire, ¿sí? A la entrada del aire. Vamos a tener ST4, temperatura de bulbo seco. Bulbo seco, o sea, ese sí no está en agua, ¿sí? Ese es el aire de entrada. Aquí le vamos a colocar un porcentaje que nos da un caudal de agua, ¿sí? Allá vamos a colocar una medida, bueno, así es 0,8, 0,7 litros por minuto, según lo que diga los litros por hora o litros por minuto que diga el rotámetro. Vamos a tener entonces ST5, la temperatura de bulbo húmedo ya de la salida del aire, cuando ha hecho su proceso de arrastre, ¿sí?
ahí arrastrará por difusión agua y se lleva el calor del agua, ¿sí? y sale. Y vamos a tener la temperatura ST6, que es la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Pues ya lo que es ahí. Y la temperatura del agua de enfriamiento la vamos a tener en este punto, ST7. Ahí sabemos cuánto se enfrió el agua, ¿no? Entonces lo tenemos aquí. Vamos a tener un sensor de caída de presión, pero esto, como está el ambiente, la caída de presión no es muy grande, es pequeñita. Y vamos a tener SP1, la cantidad de segundos que le colocamos de porcentaje de aire. Entonces los actuadores son AD1, la bomba del líquido, ¿sí? AR1, la resistencia que va a calentar el agua. Tenemos el sensor de aire, en este caso, por ejemplo, entonces voy a actuarlo aquí, ¿sí? Ahí trabaja más o menos de 30 en adelante casi. Entonces, cuando yo coloco aquí el porcentaje en el aire, aquí me va dando el caudal. El software va agarrando todos esos datos según los tiempos que usted coloque de toma de datos. Puede ser de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos o un minuto que sea, ¿sí? Pero realmente 5 o 10 segundos se toma para que vaya tomando datos. Ese es el aire. Ahora, miremos entonces el sensor del actuador de la bomba. Entonces aquí se va a escoger una altura de agua. En este caso tiene casi 200, ¿no? 200. Esto es un volumen. Esto es un volumen porque se tienen las medidas del recipiente bien, y entonces se puede calcular el volumen ahí. Entonces esto indicaría un volumen, ¿sí? Se calcula según la fórmula del manual, ¿sí? Entonces escoge la altura. Escogemos una temperatura, o sea, vamos a calentar el agua por decir a 40 grados, ¿sí? Entonces vamos aquí a este controlador digital, le colocamos 40 grados. O sea, para el manejo de la resistencia. Le damos Enter. Y aquí colocamos un punto. Entonces ahí, si volvemos al actuador, aquí el actuador ya está haciendo la resistencia, va a empezar a calentar. Aquí ya vemos que se encendió. Antes estaba más opaca. Sí. Y aquí tenemos la bomba. Entonces cuando tengamos la temperatura, ya que llegue la temperatura que él la va a controlar, entonces esperamos para que llegue la temperatura y luego entonces escogemos el caudal. Entonces, por medio de la bomba, acá prendemos la bomba, debe estar aquí el termómetro abierto y escogeríamos, nosotros decimos qué caudales van a trabajar. Y lo dejamos que se estabilice, ¿sí? Entonces el agua ya está llegando. Entonces aquí escogemos un caudal. Cuando la temperatura ya, previamente eso lo hacemos previamente porque cuando vayamos a arrancar el proceso, esto debe estar limpio. Los sensores de acá deben de tratarse de regresar al punto porque cuando yo estoy en las preliminares se alteran, ¿no? Nosotros cuando vayamos a arrancar tenemos que tener la temperatura acá, el nivel primero, ¿no? Que vamos a escoger. Después la temperatura que llegue y se sostenga. ST1 22.9. Aquí vemos que la resistencia está calentando, hay veces que se desconecta, hay que estar pendiente, ¿sí? Porque no, por peso de los cables o alguna cosa, ahí está, que está así, huyendo aquí el agua por el calentamiento. Bien. Entonces, tenemos la temperatura del baño, pero si hemos colocado el caudal, que ya lo dejamos fijo previamente, esto se nos ha corrido, los puntos del aire se nos ha corrido, y lo vemos aquí en una carta ciclométrica, ¿sí? Donde tenemos temperaturas de bulbo seco y temperaturas de bulbo y las líneas de saturación, ¿no? Entonces aquí está el punto 1, sería esta parte, y el punto 2 sería esta parte. Si lo dejamos un poco, cuando estemos cuadrando el caudal,
Entonces estos puntos se nos mueven. Hay que tratarlos cuando arranquemos la prueba de regresarlos. ¿Cómo los regresamos? Pues entonces le colocamos un porcentaje de aire bastante por acá para que vuelvan al puesto. Con la bomba apagada, ¿no? O sea, ahí ya tenemos el caudal fijo y no la volvemos a prender para que no nos moje esto y no nos moje los sensores vuelven al punto inicial más o menos, ¿sí? Aquí no se movieron mucho porque no dejé muy prendido el caudal mucho tiempo, entonces no se movieron el punto 1, pero este de pronto se va a mover un poco. Bueno, los datos del punto 1 es el aire que toma del ambiente, entonces aquí el punto abajo, que esté abajo, arriba, depende de la humedad que haya en el ambiente, ¿sí? Si está el día muy húmedo, pues tendrá más humedad, ¿no? Y si está el día seco, pues estará más seco. Y este punto es el que ya está haciendo, que está variando el aire, porque ya el aire ha hecho su trabajo de llevarse el calor que tiene el baño, el agua, ¿sí? Y entonces ese sí se altera, ¿no? Se altera. Bueno, en esa parte. Entonces, ¿cómo tomamos los datos? Entonces, vamos aquí la carta, aquí tenemos las señales de cada sensor. Esos son corrientes ahí, ¿sí? Eso todo es electrónico. Acá. Aquí tenemos entonces los sensores. ST1 está en 25, ST2 estamos bombeando, pues nada, está más o menos a la temperatura medio ambiente. S3, miren que el agua que el poquito que cayó ahorita cuando pasó por el proceso, y una vez ya está en 21.4, o sea, está realizando su trabajo, aunque tenga apagado el aire ahorita. Bueno, entonces debemos de tener, tenemos el nivel, la temperatura, hemos limpiado, bueno, aquí vuelvo y entonces apagamos el aire ya porque ya regresé los puntos de la carta más o menos al puesto, más o menos, no es que regresen al puesto exactamente. Ya lo tengo listo, sí, hice la limpieza, lo modifiqué por colocar el caudal fijo, ¿no? Bueno, el caudal ya está fijo. Si se llega a mover un poquito, pues lo movemos suave. O sea, ese caudal se va a manifestar aquí, ¿no? En litros por minuto. Y el aire se va a manifestar en litros por segundo. ¿Y eso qué es? Eso es esto. En este caso el caudal sí es 0,8, ¿sí? 0,9, 0,1, ¿sí? Depende de que uno le diga que haga. Y la temperatura que es unos cuantos. Puede ser 45, puede ser 40, 35, ¿sí? Así, eso ya son variables. Entonces para arrancar, vamos entonces aquí, volvemos a las señales, reseteamos acá, aquí está pasando un tiempo, ¿sí? Está pasando un tiempo, entonces reseteamos, vamos aquí, salvar datos, en salvar datos le damos a iniciar, ¿sí? Aquí vamos, previamente aquí hemos colocado cada cuánto vamos a tomar datos, 5, 10 o 20 segundos, y aquí vamos a colocar el nombre del grupo, o los nombres del grupo que está trabajando y la profesora Andrea, sí, para que vayan a buscar los datos de pronto que se les perdió alguna cosa, estén aquí, ¿sí? Entonces va a hacer una carpetica que la profesora Andrea y vayan metiendo sus datos ahí, ¿sí? Ya al final. Bueno, entonces le colocan el nombre, vamos a aquí es por decir, y le dan OK. Al darle OK, entonces ya podemos arrancar, entonces arrancamos la bomba, supongamos que tenemos ya el caudal. Bueno, hemos llegado a la temperatura, ¿no? Supongamos que ya llegamos a la temperatura que habíamos colocado, todavía es 1240, pero no llegamos. Y le ponemos el aire, que también se les dice, bueno, póngale 47 de aire, por ejemplo. Y le toman un print a la carta inicialmente. Aquí en print lo toman también con el grupo y lo guardan. Las cartas se pueden ir guardando, puede ser por ahí cada 3 minutos o cada 5 minutos. Vamos a tomar vamos a tomar 2 muestras de variaciones y unos 20 minutos de trabajo, ¿sí? Por cada muestra que se varía. Bueno, aquí entonces guardan la carta guardan la carta y cada 3 minutos o 5 minutos están tomándole a la carta y estos puntos pues ahí van a marcar, ¿no? Y en el software van a quedar los datos ¿sí? Ya los ven, con un cronómetro toman los 20 minutos y para
y eso quedaría entonces esto guardado, guardado en la, aquí apagamos la resistencia. Por ejemplo, si no vamos a variar la temperatura, la dejamos quieta, no la apagamos, el aire lo apagamos, se pone, se escribe, ¿no? 0 y enter, o si, estos son muy sensibles, ¿no? Son muy sensibles. Y entonces eso quedaría guardado en una